Hola, 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 hola. Grabando. Listo, estamos listos. Perfecto. En los últimos meses hemos conocido acerca de una noticia que ha cuanto menos inquietado a muchos, y es el conflicto que existe actualmente entre Rusia y Ucrania. El día de ayer, 24 de febrero, se dio a conocer un informe sobre las que serían de pronto las primeras muertes ucranianas después de que Rusia comenzara a invadir este país con sus tropas. Se habla de unas veintitantas personas entre civiles y soldados militares que ya perdieron la vida por cuenta de este conflicto. También hemos conocido cómo Rusia ha avanzado en algunas zonas de Ucrania, dentro de estas pues la toma de Chernóbil, y las tropas rusas van avanzando. También se está hablando acerca de una guerra híbrida, donde no solamente los fusiles, los tanques y los soldados son protagonistas en este conflicto, sino que también lo son personas expertos en seguridad informática que detrás de un monitor pueden atacar, pueden adelantar acciones de espionaje, y si llegan a afectar infraestructuras críticas, ¿por qué no? Podrían dejar a toda una región sin abastecimiento energético o de agua. Son muchas las preguntas que surgen alrededor del conflicto que está sucediendo en este momento entre Rusia y Ucrania. Son muchas las inquietudes, algunos, y dentro de esos me atrevo a incluirme, desconocemos un poco el contexto, el trasfondo de por qué este conflicto se origina, de por qué Rusia y Ucrania en este momento tienen las tensiones tan altas. Sin lugar a dudas, es un conflicto que lleva bastantes meses ya acrecentándose, y me atrevería a decir, con base en lo que he investigado, años, tal vez desde que se disolvió la Unión Soviética. Podríamos decir que desde allí de pronto nacen las primeras raíces de este conflicto. Pero usted no se preocupe, porque recuerde que en Hablando con Expertos explicamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben, y por eso hemos invitado hoy a nuestro podcast a Luis Alberto Villamarín. Él es experto en geopolítica, estrategia y defensa nacional. Además es coronel retirado y bueno, es ávido en este tipo de temas. Luis Alberto, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy amable por la invitación. Y aquí estamos atentos a tratar de llevarlo casi al nivel de la plastilina para que todos podamos quedar muy bien enterados o por lo menos claros de qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo y qué puede ocurrir allá en Ucrania. Totalmente, totalmente. Y es que yo creo que muchas personas en este momento se preguntan qué es lo que está sucediendo. Usted entra a cualquier medio de comunicación y va a encontrar en primera plana el tema de Rusia. Ayer, pues yo trabajo en un medio de comunicación, en El Espectador, eso no es secreto para mi audiencia en Hablando con Expertos. Si no se sacan unas 20, 40, 50 noticias al día sobre este tema, es poquito, y me imagino que en los otros medios de comunicación pues es lo mismo. Y poniéndome yo de pronto en los zapatos de una persona que no es periodista, que no está tan inmersa en los medios de comunicación, pues para ellos incluso hasta puede sonar abrumador o confuso, pues ver que está pasando tanta noticia sobre un tema, y tal vez muchos quisieran alguien que les explique, que les mastique, venga, qué es lo que verdaderamente está pasando para yo entender pues todo este reguero de noticias con el que me están inundando diariamente. Entonces, quisiera arrancar con una pregunta muy básica que yo creo que muchos están haciendo en este momento, y es: ¿cuáles son las raíces del conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, antes de contestarle eso muy brevemente, le hago una aclaración que desde el punto de vista como analista, que llevo muchos años en este tema, para mí no existe la tal guerra híbrida. Eso es un nombre de esos terminachos que se inventan en las academias del mundo y se vuelve común repetirlo, y por repetición se vuelve ya como si existiera. Igual que ese anglicismo que nos metieron en el idioma, es que la línea de tiempo. ¿Cuál línea de tiempo? Se llama cronograma. Lo que pasa es que en inglés es timeline y la traducción literal sería línea de tiempo, y se volvió costumbre y vamos maltratando el idioma, inventándonos palabrejas, complicando las reuniones, etc. Pero bueno, yendo al tema,
al tema específico de lo que ocurre hoy, como no es una guerra dividida, sino es una guerra integral que el Kremlin, en cabeza del señor Putin, ha venido desarrollando contra Ucrania, se suscribe sencillamente en lo siguiente. 1989-90 se produce la disolución total de la Unión Soviética y en el 91 se acabó la Unión Soviética, se acabó el comunismo. Ucrania era uno de los países más importantes de esa Unión Soviética, pero tenía en su poder un haber muy poderoso que era la mayoría de las armas nucleares con las que la Unión Soviética amenazaba el mundo estaban en territorio ucraniano. Inclusive usted mencionó a Chernobyl, era una central nuclear muy importante de esa época donde se fabricaban esas armas y se hacía toda la investigación científica y el desarrollo tecnológico nuclear de la Unión Soviética. Entonces Estados Unidos, temeroso de que quede ya no un país sino dos, porque lógico, ya Ucrania es un nuevo país con armas nucleares, convence a Ucrania y a Rusia que hagan un triquitrueque en el cual Rusia le reconoce todas las fronteras, le reconoce su identidad como país independiente, y Rusia está en un momento en que no puede hacer nada porque Estados Unidos le está dando dinero, Inglaterra le está ayudando, la misma Alemania le está ayudando, increíble. Los que eran sus enemigos a muerte ahora le están ayudando a recuperarse y a levantarse de la tragedia en que quedó por culpa del comunismo. Entonces, Rusia recibe eso de muy buena gana y Ucrania acepta también de buena fe que no le va a pasar nada y entrega todas las armas nucleares y entrega todo lo que tiene. Luego pasan 6, 7 años, se produce eso y sube al poder el señor Putin. Y él ya viene con una visión que la maneja en secreto, pero que la va desarrollando durante estos 20 años, que es recuperar ya no la Rusia comunista o la Unión Soviética, sino que todo eso que antes fue comunista se vuelve el poder del mundo, se vuelva otra potencia mucho más fuerte que Estados Unidos y ya no con visión comunista, sino con una visión autocrática, porque los comunistas por lo menos tenían un comité central en el que debatían y la decisión se tomaba al final, era lo que concluyera el comité central. Aquí con Putin no es uno solo, él propone, él dice, él decide y él hace, y los demás le cumplen todo lo que dispone, entonces ya es una cuestión diferente. Y lo mismo la Unión Soviética, pues mantenía un esquema de organización social tipo marxista. Este señor no, es lo que él dice y el país maneja a ese ritmo. Bueno, pero volviendo al tema, entonces, durante ese periodo, Putin se dedica a mover por debajo de la mesa todas las etnias rusas que están en Ucrania, en particular en el oriente, en lo que llaman el Donbass, para que vayan formando una especie de subversión que va creciendo y va creciendo. En 2014, el pueblo ucraniano se rebota, sale a las calles y derrocan al dictador o al gobernante que estaba en ese momento, que era pro-Putin, y colocan al que está ahora, que no es, colocan a otro que sucede y luego está el que está ahora. Entonces, estos que no son pro-Putin, ya Putin ve amenazado su interés porque él lleva en mente, o sea, cuando él coloca esas guerrillas o esa subversión que le estoy hablando, él lleva en mente tomarse a Ucrania. Entonces, cuando ve que eso no le funciona, va y ocupa a Crimea. Crimea había sido territorio ruso, pero durante la época de la Unión Soviética se lo pasaron a Ucrania y ya quedó ahí. Y en el acuerdo que se hace para que Ucrania entregue los misiles, Crimea queda siendo de Ucrania. Entonces Putin inmediatamente toma como decisión, ya que cayó el gobierno de su amigo, va e invade a Crimea y alebresta a esta gente del Donbass. Esta gente se rebota, produce una guerra, reacciona el gobierno ucraniano, la comunidad internacional mete la mano, que uno no entiende por qué se meten allá a Alemania y Inglaterra y otros países, y le trazan una línea en la que supuestamente de aquí para acá no pasa usted ni usted, y estamos en una especie de observación y armisticio, y Ucrania, forzada por las circunstancias y por la debilidad del presidente Obama, que fue débil ahí, acepta eso y entonces Rusia le sale con la suya. Sigue trabajando por debajo de la mesa y llega el momento en que decide invadir y coloca todas esas tropas alrededor, que es lo que antecede a los días que estamos viviendo hoy. Sí. O sea, resumiéndole un poco a nuestra audiencia, esto no es una guerra que haya comenzado hace algunas semanas o hace algunos meses, es una guerra que lleva años acrecentándose, recrudeciéndose. Menciona usted el tema de lo que se conoce, ¿no?, como la guerra de Donbass, que desde que estalló en 2014, pues ya ha cobrado más de 14.000 vidas. O sea, esto es algo
que tiene unos precedentes bastante fuertes, bastante marcados, pero permítame insistirle un poco en la pregunta del comienzo. Con base en su respuesta, podemos decir entonces que lo que quiere Vladimir Putin es recuperar de pronto ese territorio que antes tenía la Unión Soviética, o lo que quiere Vladimir Putin es ganar territorio en Ucrania porque reconoce esa posición estratégica que tiene Ucrania, sobre todo en temas energéticos, cuando hablamos, por ejemplo, de petróleo y demás. Puntualmente, ¿qué es lo que quiere Vladimir Putin? Vladimir Putin quiere en esencia recuperar toda la estructura de la Unión Soviética y avanzar ya no como la Unión Soviética tenía en su época, que estaban los países del oriente de Europa, o sea, Bulgaria, Polonia, Hungría, Rumanía, Moldavia, que estaban, era como una especie de colchón entre Europa y la Unión Soviética y tenían una influencia soviética, pero no pertenecían a la Unión Soviética. El señor lo que quiere es recuperar el territorio de la antigua Unión Soviética y tomarse esos países para hacer una potencia que quede al mismo nivel de Rusia, China y Estados Unidos y decidir entre los tres el mundo. Y el día que me dicen que no, entonces yo me pongo bravo y los amenazo con las armas nucleares. Sí, o sea, en suma, Vladimir Putin se está viendo minimizado ante otras naciones como Estados Unidos. Podríamos incluir también allí la Unión Europea, que más adelante vamos a hablar también de las tensiones con la Unión Europea, con la OTAN y demás. Ahora, Luis Alberto, Vladimir Putin también tiene su propia versión. Él ha sacado varias declaraciones en medios de comunicación y lo que él ha dicho es lo siguiente: él teme mucho ese vínculo que tiene Ucrania con la OTAN, ¿sí? Que es la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Él cree que Ucrania puede llegar a ser un territorio instrumentalizado por estos países para que allí, cercano a la frontera con Rusia, se pongan infraestructuras militares, bloques, grandes bloques militares donde, no sé, puedan poner lanzadores de bombas, lanzamisiles, que en cuestión de minutos puedan bombardear a Rusia si así lo quisieran, dejándoles poco margen de reacción. Entonces lo que Vladimir Putin está diciendo es, esto es una estrategia de defensa nacional. Vemos muy inminente que Ucrania se convierta en un territorio que amenace nuestra seguridad nacional y por eso es que estamos arremetiendo. Es decir, no con base en lo que usted nos está diciendo, Luis Alberto, de que queremos convertirnos en más poderosos, sino en un asunto de defensa nacional. ¿Usted qué opinión tiene o qué pensamiento tiene acerca de este argumento que detalla Vladimir Putin? Pues yo creo que usted y yo desde pequeños en los centros escolares conocimos al tramposo del curso, ¿no? Al mañoso. Y cada tramposo siempre tiene una versión que la trata no solamente de validar para sí, sino de que el contexto se la valide y hace todo lo posible para que se la valide. Porque vendría la contrapregunta. Si el señor dice que al colocar o que la Ucrania se convierta en parte de la OTAN, le colocarían tropas enseguida. Y entonces viene la contrapregunta, ¿y él por qué quiere invadir a Ucrania y colocarle tropas apegadas a la OTAN? O sea que el punto no es ese, el punto es que él tiene un plan estratégico de recuperar la Unión Soviética con la antigua Unión Soviética y sabe la importancia geoestratégica y geopolítica de Ucrania. Y si miramos en términos geopolíticos, el tema de Ucrania es que es de esos países, de esos territorios a los que su riqueza y su posición le trae una maldición geopolítica. Así la han llamado en la historia, porque usted mencionó la riqueza que tienen minerales, pero es que además es la posición que tiene, porque es como el eslabón entre África, que corrijo, entre Asia y Europa, es el eslabón entre la libertad y el miedo, es el eslabón entre el totalitarismo de Putin y la visión de derechos humanos y desarrollo integral que tiene la Unión Europea, y cómo durante ese proceso en que Rusia estuvo débil porque se cayó la Unión Soviética, los países como Polonia, Bulgaria, Hungría, que antes eran de la cortina de hierro, se integraron a Europa, inclusive las tres joyas de la corona bálticas, Estonia, Lituania y Letonia, que quedaban o que quedan ahí al noroccidente de Rusia, se pasaron completamente para la Unión Europea y se integraron a la OTAN de remate. Entonces ahí el hombre perdió, o Rusia perdió un espacio grandísimo y ese supuesto colchón que tenía le quedó en las barbas. Entonces por eso alebresta a Bielorrusia, que queda pegada a Polonia, y por eso insiste en que él se va a defender y que hay una amenaza en ciernes. Pero eso es como si usted tiene un edificio y llega otro y construye un edificio más grande al lado y le dice,
que usted tiene que quitarse de ahí porque es que la seguridad para que no se le metan los ladrones, no, pues asuma su seguridad, pero él tiene que respetar a Ucrania, que es un país independiente, y que Ucrania es completamente libre de decir si me uno a Rusia o me uno a la OTAN, pero el punto de vista del señor Putin es que por estar en la frontera, que dice entre otras cosas que no existe frontera, sino que Ucrania es parte de Rusia, eso es gravísimo. Y dice también que no hay otra fórmula, sino que tienes que aliarse con él. Y entonces viene la contrapregunta, pues es que Ucrania tiene su derecho a ser libre, independiente y decidir con quién se une. Como decían los abuelos, usted es el que escoge sus compañías. Entonces, si Ucrania quiere Sí. conocer, no tiene por qué cambiarles el término. Ujú. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Como nosotros decíamos hace algunos minutos, este es un conflicto que se ha ido acrecentando con el paso de los años, no es nuevo. Poníamos ahorita el ejemplo de la guerra de Donbass, donde decíamos ya incluso se han perdido, se ha registrado la pérdida de 14.000 vidas. Quisiera preguntarle a Luis Alberto, complementando también la pregunta de ahorita, ¿cuál fue el crack? ¿Qué fue lo que hizo para que Vladimir Putin tomara la decisión de arremeter en 2022 contra Ucrania, enviando sus tropas? Mire, justificaciones, como le decía ahora, él puede tener muchas y puede inventarse todas las que quiera, pero él ya lo tenía planeado. Inclusive recordemos que en diciembre estuvimos en una situación muy crítica en la que no se hizo. Y lo único que le limitó a hacer ese movimiento es lo que en estrategia militar se llama evitar el alargamiento de las líneas de comunicación. Porque las tropas en cualquier guerra, así sea con la guerra más moderna, si no tienen un flujo permanente de comunicaciones y de suministros, de relevos, de hospitales de campaña, de cocinas de campaña, es decir, tienen que ir avanzando y tienen que tener todo un ejército logístico detrás. Y en la medida que se ha tecnificado todo, pues mejor, porque para que el soldado vaya más cómodo, entonces va exclusivamente con lo que necesita para el combate y atrás tiene que venir toda esa carga, todo ese bagaje que en terminología anterior se llamaba trenes de campaña. Entonces, el invierno, la gran nieve, le tenía retardado eso. Ahora que ya se acerca la primavera y que comienza a bajar la nieve y que por las carreteras se puede andar con más rapidez, sobre todo los elementos motorizados, porque el mecanizado lo puede meter por entre la nieve y pasa. Entonces, esa era la dificultad que tenía y lo otro que sabemos que hasta los combustibles tienen unos consumos mucho más altos y se consumen más rápido en las épocas de invierno. Y, bueno, cosas técnicas era lo que lo tenían. Pero además era jugar con el miedo. Él es experto en jugar con el miedo. Él maneja muy bien los catecismos soviéticos. Y jugar con el miedo era presionar para que unilateralmente la OTAN y Estados Unidos le dijeran, bueno, entonces Ucrania no entra definitivamente allá y haga lo que quiera con Ucrania. Entonces el occidente se le paró en la raya y tiene que respetar a Ucrania y ahí está el problema. Ahí es donde está el punto. O sea, esto tiene razones o tiene insumos que le pueden llegar a hacer a uno pensar de que fue un ataque o un movimiento premeditado, planeado Total, ya hace rato. totalmente. Es que le hago otra aclaración. Ninguna guerra se hace de un día para otro, porque las guerras necesitan estudios de Estado Mayor. Y los estudios de Estado Mayor tampoco los puede un oficial de Estado Mayor hacerlo en 5 minutos. Eso demanda tiempo, consecución de la información, verificación, coordinación de todas las secciones, cálculos de tropas, cálculos de municiones, cálculos de combustible. Eso no se hace de un día para otro. Además, Luis Alberto, le tengo un dato adicional. Pues usted me menciona que pues esta guerra híbrida no existe y de pronto estamos de acuerdo porque eh, no ha sido como tan fuerte el ataque, los ataques cibernéticos en contra de Ucrania. Pero ayer, precisamente, una firma de ciberseguridad llamada ESET publicó un informe en el que registró que en Ucrania se habían consolidado cientos de ataques por un malware. Para los que no conocen el término de malware, es un virus malicioso, un archivo de código malicioso llamado Hermetic Weaver. Lo que hace este malware es que entra en los equipos computadores, los infecta y lo que hace es que borra los archivos. Por eso es que se llama Weaver, porque los elimina. Ahora, según las investigaciones de SET, este malware fue diseñado y fue compilado en el 28 de diciembre del año pasado. Fue un malware diseñado, compilado hace 2 meses y hasta ahorita es que lo estamos
viendo. Entonces, de pronto, yo también podría decir, con base en esta información, pues también fue premeditado de pronto este ataque informático. Y bueno, continuando con estos ataques informáticos que también ha sufrido Ucrania en los últimos días, pues hemos visto cómo han habido también ataques del tipo DDoS o ataques de denegación de servicio contra las principales páginas gubernamentales. Casi que todas las carteras, casi que todos los ministerios de Ucrania han tenido fallas en los últimos días por esos ataques de denegación de servicios, que es que aumentan, los atacantes aumentan la demanda en las páginas y las obligan a que se caigan. Y también se han registrado ataques físicos, infraestructuras físicas, que han dejado a regiones desconectadas de Internet. Ayer lo registramos, cerca del 30%, por ejemplo, de poblaciones como Carib, por ejemplo, se quedaron sin Internet en estos días por estallidos de artefactos explosivos y demás. Entonces, pues para que veamos que no solamente en esta guerra hay balas, sino que también hay ataques cibernéticos, tal vez no con el calificativo, como le decíamos al comienzo, de guerra híbrida, pero sí también hacen parte de este conflicto, el tema cibernético. Ahora, quisiera preguntarle, Luis Alberto, ¿cómo cree usted que podría escalar este conflicto en, en Ucrania, entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo podría esto escalar y pasar a peores? Antes de responderle, quiero también hacerle un complemento a lo por qué no es guerra híbrida. Porque es que la guerra no es una sola, guerra es guerra. Lo que pasa es que la tecnología está haciendo ahora parte de la mejoría en términos malentendidos de la guerra. O sea, la cibernética está siendo una herramienta más de la guerra. Usted dijo la palabra clave, es un ataque cibernético. Y quiere decir que la guerra que lleva Rusia es una operación grandísima, una invasión en todos los sentidos, y con la tecnología le agregó lo cibernético, pero no es que esté haciendo una guerra híbrida, porque al mencionar guerra híbrida se puede suponer mil cosas, ¿no? Es una guerra integral. Ahora, lo que usted dice respecto... No, y déjeme, le agrego otra cosita, y también podríamos decir guerra económica, porque la OTAN y Estados Unidos también Claro, anunciaron sanciones económicas en contra de Rusia por su arremetida, por ejemplo. O sea, hay varios componentes, no solamente claro, está el bélico, el militar, sino también hay cibernético, económico, etcétera. psicológico. Bueno, en aras de agregarle otro pedacito. Y entonces, ¿por qué cuando en la Segunda Guerra Mundial, que fue donde más se desarrolló tecnología, todas esas interceptaciones de comunicaciones que hacían con equipos que iban creando en la medida que se desarrollaba la guerra, ¿por qué no la llamaron guerra híbrida en ese momento? Es que son inventos de algunos académicos con tal de descrestar auditorios con palabrejas. Y lo peor Sí, es sí, que sí. se vuelven repetitivos. Entonces, volviendo al tema, usted me pregunta, ya hablemos un poco de la bola de cristal, ¿no? Del escenario. Sí. Pues mire, viendo lo que, siguiendo la línea, ¿no? El comportamiento metodológico de Rusia y del señor Putin, usted vio que hizo un ejercicio de colocar las tropas paulatinamente, esperó a que el clima le estuviera favorable, por último trajo los hospitales de campaña y luego trajo las fuerzas especiales que son las de golpear y salir, que fueron las que atacaron el aeropuerto de Kiev la primera noche. La fuerza especial está hecha para golpear en la retaguardia, inmediatamente en términos militares se llama exfiltrarlos. Bueno, entonces ahora tenemos que lo que nos está mostrando en este momento los medios, y como usted dice, en esa catarata de información, mapas muy serios como los que publica Foreign Affairs o el New York Times, que son dos publicaciones de 1A para consultarlas en esta temática, nos muestran que este señor llegó a un escenario de acercarse a las ciudades. Lo más probable, en la bola de cristal, jugando un poco a la futurología, es que no se va a meter a las ciudades porque sabe que fuerza militar regular que entre a una ciudad, como decimos los colombianos, lleva del bulto. Porque usted sabe que en una ciudad cualquier persona se puede esconder en una ventana de un edificio y con un rocket le dispara a un carro, mata a 5 o 6 soldados y vaya encuentre. Entonces viene Sí. la respuesta inmediata es la represión contra el pueblo y eso les va generando más reacciones y más reacciones. Es decir, Alebre está más alto. Ellos saben que no se pueden meter ahí. Entonces, lo que sí creo que está jugando Putin con su mentalidad fría, ese instinto que tiene de que si hay que arrasar a raza y se mantiene esa frialdad de espíritu, es que este señor le está apostando es a sitiar esas ciudades, a someterlas por hambre. Y entonces va a decir, si el mundo le dice
Oiga, pero ¿cómo está haciendo eso? Ah, entonces negociemos y dígame que yo no quiero la guerra, es que ustedes son los que me están haciendo la guerra. ¿Sí me hago entender cómo le da la vuelta? Sí, Yo sí, lo sí. que, yo lo Ujú, que hago es defenderme y este pueblo es de traidores, es de asesinos. Y la otra que va a hacer, y en ese mecánica que lleva es que la inteligencia rusa tiene una lista muy larga de personas que encabezan en distintas partes del país lo que llaman la resistencia, porque los ucranianos tampoco es que sean bobitos y que están esperando que los maten. Ellos son un pueblo de mucha resistencia. Y desde el 2012 sí. y 2014 están preparando guerrillas y partisanos. Entonces, esa lista ya la tiene Rusia y los va a buscar para matarlos a uno por uno. No es para juzgarlos, para matarlos. Entonces, eso le va a complicar más el paseo. Y el mundo se ve limitado porque la OTAN no puede intervenir ya que Ucrania no es país de la OTAN. Y entonces él va a querer salirse con la suya. Y China le está diciendo que tiene razón. Entonces aquí hay un poco juegos distintos a los que se supondría que sería lo más práctico, ¿no? Ujú. Sí, precisamente para allá también iba una pregunta adicional que le tenía preparada y es la adherencia de países, ¿sí? De pronto hayan países que militarmente, Estados Unidos entre ellos, quieran apoyar a Ucrania, por ejemplo. Ya uno sabe que Estados Unidos y Rusia pues, no son los mejores amigos. De pronto quiere aprovechar lo que está sucediendo ahorita para hacer un ataque también a Rusia. En cuanto a adherencia de países, ¿usted cree que se pueda llegar a forjar asociaciones entre naciones de quienes respaldan a Rusia, quienes respaldan a Ucrania? Mire, desde la época de los viejos romanos, el Imperio Romano y las posteriores, y luego la época napoleónica, se definió o se consideró por mucho tiempo la guerra como un conflicto singular amplificado. Y yo diría que esta es la mejor definición que existe de la guerra. Sí. Es un conjunto, entonces, aquí estamos viendo un conflicto hasta ahora singular, pero usted plantea el escenario de que otros países se unen, y es que por la dinámica geopolítica, por las conveniencias, por el comercio, es que el comercio juega mucho en todas las guerras, por la seguridad mutua, por las adherencias, por simpatías que hay, por los flujos migratorios, por tantas cosas que origina un conflicto armado, inmediatamente, poco a poco, otros se van metiendo. Y lo hemos dicho en otros escenarios, en otras entrevistas, por mucho menos comenzó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y aquí ya Ujú. hay una invasión, hay uso de tecnología y amenaza de fuerza nuclear, y hay unas adherencias o unas alianzas preexistentes con países que se caracterizan por la misma mentalidad, como es Irán. Entonces resulta que Irán está en medio de un polvorín y tiene ahí al lado a su archienemigo sunita, que es los reinos del Golfo Pérsico, o sea, Arabia Saudita, Kuwait, etcétera, y tiene también a muy poca distancia al odiado enemigo de los musulmanes, que es Israel. Entonces, en cualquier momento que esto pudiera tener una chispa peor o que hubiera un movimiento grave, Irán se sentiría alebrestado para ir a atacar Arabia Saudita y entonces se prendería el polvorín en el Medio Oriente. O un grupo Ujú. terrorista de esos que mueve Irán se sentiría alebrestado para ir a cometer una acción ya de gran nivel, y entonces vendría una reacción igual de gran nivel y esa reacción pisaría callos allá. Ahora, China e India son dos primos hermanos que se aman y se odian a muerte. Y en cualquier momento, cualquier detallito que pueda fallar puede ocasionar una guerra. Y resulta que China está del lado de Estados Unidos y India, corrijo, China está del lado de Rusia, India está del Sí. lado de Estados Unidos, o sea que ahí está. Y China tiene una ambición tenaz para apoderarse del territorio de Taiwán. Entonces, en cualquier momento, una decisión mal tomada de alguien, como decíamos en términos coloquiales, un botón mal apretado puede originar Ujú. cualquier tragedia mundial, y después de que eso se desencadene, no hay quien lo pare. Sí, es impresionante cómo de las decisiones, incluso de las palabras, porque una palabra también puede ser una chispa que desencadene todo lo que usted nos está comentando, depende de la vida de millones de personas. O sea, es impresionante. De verdad, pues todo esto que está sucediendo, cómo podría escalar. Usted menciona algo que pues yo dudaba en tocarlo, porque lo considero de pronto amarillista, pero pues también haciendo justicia a la pregunta, creo que es algo que se cuestionan muchos actualmente. Y pues por el comentario que usted dice de que por menos iniciaron las otras dos guerras mundiales que ha registrado nuestra historia, quisiera preguntarle, ¿usted cree que esto puede desencadenar en una tercera guerra mundial? Es que depende de la voluntad del señor Putin.
depende de él, porque le pongo el siguiente escenario. Él muy fácilmente metió a Bielorrusia y el señor de Bielorrusia es como decir Maduro frente a la dictadura de los Castro. El señor de Bielorrusia es como un perrito faldero de Putin. Le dejó meter tropas allá y prestó soldados. Hay soldados bielorrusos, incluyéndose en los que atacaron a Ucrania para hacer parte de la coalición y la lealtad con el Kremlin, buscando favores al estilo del vasallaje que tienen los comunistas de Latinoamérica con la dictadura cubana. Entonces aquí viene un problema, es que Bielorrusia y Polonia están en el límite. Recordemos que hace 2, 3 meses Rusia y Bielorrusia buscaron armar el problema en el límite con Polonia, trayendo a un poco de inmigrantes, y lo que pretendían era que en cualquier momento Polonia atacara o reaccionara militarmente contra las fuerzas bielorrusas que estaban en la frontera, y la disculpa eran los inmigrantes. O sea, mire usted que Putin siempre lo calcula todo es con una disculpa. Entonces, afortunadamente, la comunidad internacional intervino y se logró que esas personas regresaran a sus países de origen, pero esa era la intención. Entonces, vayamos a lo actual. ¿Qué tal que se invente otro incidente? Y ya lo dije en CNN, lo vuelvo a decir aquí, que se le ocurra al Sí. señor Putin decir que dinamiten los gasoductos que están llevando el gas a Europa en determinado sitio y que se inventen todo el montaje de que eso lo hicieron los europeos para venir a sabotear a la economía rusa. Entonces tiene una disculpa para defenderse y el primer agredido sería Ucrania. Entonces Ucrania reacciona contra Polonia, por decir algo. Entonces ya toca apoyar a Ucrania, que es mi amigo, y entonces Polonia, como es de la OTAN, toca defenderlo y ahí se puede. Sí, ve que es que cualquier chispita puede originar una tragedia grandísima. Sí, y más con las tensiones como están actualmente. Sí, eso es muy cierto. Pero entonces, también le hago la siguiente pregunta que me parece muy prudente y muy necesaria también, y que no se la ha visto a los medios, o bueno, por lo menos los que yo consumo no se la ha visto. ¿Cómo podría desescalar este conflicto? ¿Qué podrían hacer las otras naciones? ¿Qué podría hacer Rusia? ¿Qué podría hacer Ucrania? Bueno, que Rusia de pronto no tenga la voluntad, pero ¿qué podrían hacer otras naciones para ayudar a que este conflicto desescale y se aligeren un poco las tensiones que se están viviendo actualmente? Bueno, pues, como usted me pidió al principio de la charla que hablemos en forma coloquial, que nos entendamos, Sí. todos, usted y yo, los que vimos, sobre todo los varones, los hombres, cuando estuvimos en la primaria y la secundaria, había un matón del colegio, ¿sí, no? Al que todo les pegaba y era el bravucón y el que imponía el temor, porque eso es usual en todos los colegios y en todas las escuelas. ¿Y cuál era la única forma de calmarlo? Cuando llegaba otro matón más bravo que él, le pegaba. Recordemos que eso era así, o se le paraba en su raya. Entonces, el matón en este momento del señor Putin está amedrentando al mundo y que va a usar las armas nucleares. Parece ser que la única solución es que la OTAN se le plante y va y le coloque armas nucleares ahí en la frontera con Polonia y Ucrania y le diga, de aquí usted no pasa. Que es que yo tiro las armas nucleares, pues yo también las tiro. De la única forma que parece ser que ese señor puede ceder. Porque hoy, si usted mira los titulares del New York Times, aparece que Putin dice que está dispuesto a dialogar, pero cuando lo llaman a dialogar, dice, no, es que el diálogo para mí es que lo suyo es mío y lo mío es mío. De resto no hay diálogo, pero sigamos dialogando. Igual que las FARC en Cuba. Ustedes me entregan todo esto, yo no tengo nada que entregar, pero sigamos dialogando porque es que hay que llegar a la paz. Entonces, parece ser que la única forma de parar a este señor es colocarle una fuerza igual de agresiva, igual de desafiante a la que él tiene, y entonces ahí sí se queda quieto. Y lo demás, manejarlo con pinzas para que no ocurra ningún incidente menor. Pero no se le ve otra fórmula que lo ablande a ese señor. Hasta el momento lo que se sabe y de pronto lo único que se ha hecho de pronto para intentar aplacar la ira de Putin es las sanciones económicas, ¿no? Que anunció la Unión Europea y que también anunció Estados Unidos. ¿Usted cómo ve esas sanciones económicas? ¿Sí hacen, no hacen? ¿Usted no se acuerda del dicho que dice que si usted quiere confundirse más en la situación de un país, consulte a un economista? Entonces, aquí están haciendo lo mismo. Hacen un poco de precisiones y previsiones, pero mire, es que el señor, es que lo tienen todo muy bien planeado. Esto es coordinado de larga data. Por ejemplo, que se le bloquea a Rusia la exportación de sus granos y del trigo, que es lo que más le da ingresos, además del petróleo y los otros que son primeros renglones. ¿Qué ocurriría? Que muchos países del África, países pobres, son consumidores de trigo y la gran producción se hace en Rusia. Entonces Rusia tiene una opción, se lo vende a China y China lo terceriza, o sea que ahí no hay nada.
antes recibe más plata porque al tercerizarlo le suben de precio, pero sí está afectando la economía de esos países pobres, que le bloquean el SWIFT. China le presta a todos sus bancos para que hagan las transacciones. ¿Cuál es el problema? ¿Y quién se mete con China? ¿Quién le va a decir a China que le bloquean con el SWIFT? Que le quitan los dineros que tengan los rusos. Pues tampoco está muy probado que la gente de los dirigentes de Rusia, el círculo de Putin, tenga muchas inversiones en el exterior. Claro que las tienen, pero generalmente las tienen como todos los delincuentes de cuello blanco, en paraísos fiscales donde no hay. Que se limite el turismo, bueno, eso sí lo afecta un poco. Y algunas cosas que sí afectan, pero que no le van a afectar. Ahora, que pensar que el pueblo ruso va a aguantar hambre porque lo cercan, no, porque nomás si usted mira hacia el norte, con ese mar que tienen ahí al frente, tienen pescado para alimentar a todo el pueblo ruso por mucho tiempo. Y si mira los ríos que tiene Rusia, que tiene bastantes, y las zonas donde hay posibilidad de eventos agropecuarios, lo tienen. Ahora, si se posiciona de Ucrania como lo va a lograr y lo está logrando, pues tiene la mejor despensa agrícola de toda la antigua Unión Soviética, porque los valles orientales y occidentales del Dnieper son muy pródigos, son muy fértiles. Así es de que pensar de que lo van a asediar por hambre y por economía es difícil. Ah, que el rublo se devalúa y todo eso, sí, pero China le hace un poco de favores. Entonces, lo mejor es mirar las cosas con claridad, con calma, y tiene el poder del petróleo, porque es el primero o el segundo productor de petróleo en el mundo. Entonces, eh, los países necesitarán petróleo y si no lo puede vender directamente, lo terceriza por medio de China o de otros países y sigue metiéndole el gol a todos los que lo quieren bloquear. Claro, el bloqueo es fuerte y le va a afectar, pero no totalmente para acabarlo, como dicen muchas personas. La verdad es que la guerra o sea, es dura. La guerra es algo que, como decimos coloquialmente, ¿no? Uno no se lo desea a nadie. Históricamente hasta me atrevería a decir que la guerra a nivel macro, no hablando tanto de casos particulares, sino a nivel macro, deja más pérdidas que ganancias y la brecha es gigante cuando digo que deja más pérdidas que ganancias. De verdad que creo que no soy el único que espera que este conflicto desescale, que las tensiones se alivien y que se encuentre una forma de lograr de que esto no pase a mayores. Para finalizar, Luis Alberto, quisiera preguntarle que también estoy seguro que es un cuestionamiento que pasa por las mentes de uno, de muchos, y es cómo esto también puede llegar a afectar a Colombia, cómo Colombia tal vez podría verse también implicada en este conflicto, o si de entrada podemos decir, no, esto va a pasar más con países europeos y llega a escalar, con países asiáticos, pero aquí en el occidente, tal vez a excepción de Estados Unidos, pues no va a pasar a mayores. ¿Cómo ve usted ese panorama futuro? Recordemos que hay un viejo dicho en geopolítica que dice que desde que el mundo se globalizó, de que desde que nos convertimos en aldea global, un estornudo en Asia sacude al resto del planeta, un estornudo en Latinoamérica sacude al resto del planeta. Y si las guerras, la Segunda Guerra Mundial, que es la más próxima que tenemos, nos afectó porque aquí llegó y hubo unas cosas en que nos afectó positivamente, otras no, porque, por ejemplo, a Colombia, por haberle declarado la guerra a Alemania, se vio obligada a encarcelar a todos los alemanes que estaban aquí viviendo en Colombia y a congelarles sus recursos y eso afectó a muchísima gente que trabajaba con ellos. O sea, mire usted que eso ya genera unos problemas internos con los que no se cuentan, aunque en pequeño, pero afectan porque ya hay personas afectadas. En este Claro, caso, en este caso ya es mucho más complejo porque Rusia tiene unos intereses geopolíticos importantes en Venezuela, en Nicaragua y ahora en Brasil que nos resultó un Trump brasileño que también le pega la patada a la lochera y no le pone cuidado. Brasil y Estados Unidos han llevado una relación muy importante, comercial, diplomática y de respeto mutuo. Pero como no ganó Trump y el señor Biden tiene otra visión distinta a la de Trump frente a Latinoamérica y frente a Brasil, entonces al señor Bolsonaro se le ocurrió patear la lonchera y hacerse amigo de Putin a sabiendas que está completamente en la orilla opuesta de su pensamiento político y de su pensamiento frente a Latinoamérica. Pero para demostrar que Brasil es poder, entonces yo desafío al tío San y hoy me reúno con Putin. Eso es grave porque la izquierda brasileña lo interpreta de otra manera y va a desempoderar más a Lula. Y entonces, uh al -huh. subir Lula, tendremos aquí problemas otra vez con las farallas de amigos de él y el ELN y todo lo que conocemos. Pero con Venezuela la cuestión es mucho más compleja,
porque resulta que Venezuela, no de ahora, sino desde la misma época en que comenzó Putin a desarrollar su plan estratégico, también incluyó a Venezuela, viendo que Venezuela es el único país que podía servirle de plataforma de lanzamiento para su proyecto geopolítico, porque es un país continental, rico en petróleo, y no importa si Venezuela comete los errores de manejar mejor, nos quedamos nosotros con la propiedad de mucho y los rusos nos apropiamos de Venezuela como lo están logrando. Entonces, tenemos de vecino a Venezuela con una persona que más bien es escasa de pensamiento y bastante histriónico y bastante útil para los propósitos de otros países. Y entonces, en la crisis en que está Venezuela, si esto se llegase a complicar, Dios no lo quiera, en Europa, Venezuela tendría como una carta abierta para actuar contra Colombia y tiene con qué hacerlo, porque tiene aviones de mejor calibre que el que tiene Colombia o de mejor capacidad de combate, tiene unos equipos de inteligencia poderosísimos para hacer inteligencia dentro de Colombia y para hacer guerra cibernética, no híbrida, guerra cibernética. Entonces Venezuela sí tiene la capacidad y lo puede mejorar de bloquearnos toda la infraestructura económica o de desarrollo del país con unos ataques cibernéticos. Lo tiene. Tiene la capacidad de venir y bombardearnos los principales aeropuertos en una sorpresa y nos dejaría completamente aislados. Tiene la capacidad de destruirnos las refinerías de Barranca y de Cartagena. Ahora, que tienen dificultades internas y no le permitiría embarcarse en una guerra es otra cosa. Pero en un momento de esos de desesperación y que el mundo va entrando en esas dinámicas como que la espiral de violencia avanza, todo es posible y es mejor prever que curar. Y así como alguien está planeando en atacarlo, hay que prever cómo planear en defenderse. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya entramos en el espacio de reflexiones aquí en Hablando con Expertos. Casi siempre finalizamos las entrevistas, los diálogos con una reflexión. Voy con la mía y ya usted va con la suya, Luis Alberto. Como lo decía hace algunos minutos, creo que a nivel macro la historia nos ha enseñado que las guerras, en vez de aportar, destruyen. Más allá de pronto de los intereses personales, como lo estamos viendo en este conflicto, donde pues se dice, ¿no?, que Vladimir Putin tiene ciertos intereses personales para ganar más y más poder, por lo menos en esa región del mundo, para igualarse de pronto a las máximas potencias que actualmente tiene la economía mundial, como lo son Estados Unidos y China. Creo que más allá de eso, de que eventualmente logre o no alcanzar su objetivo a nivel macro, a nivel mundial, la guerra no deja nada bueno. La guerra siempre destruye, la guerra siempre manda la economía para el piso, la guerra siempre marca generaciones. Por ahí yo escuchaba la otra vez personas que quedaron tan marcadas por la Segunda Guerra Mundial que incluso con el solo escuchar del pasar de un avión ya sentían miedo y recordaban la ansiedad que sentían cuando vivían en terreno de guerra y escuchaban pasar también a un avión. Ya le tienen miedo a un avión comercial porque lo asocian a ese avión militar cuando pasaba sobre sus territorios. La guerra destruye familias, deja a papás, a hijos sin papás, porque los papás tienen que ir a batallar en la guerra, genera temor, genera incertidumbre. Y este es tan solo el comienzo de una larga lista de cosas que la historia ya nos ha mostrado que nos deja la guerra. Como lo decía Luis Alberto, que Dios no lo quiera, que Dios no lo quiera, que esto no escale, que se logre una pronta solución o acercamientos de solución para que este conflicto no escale y que al contrario se logren aliviar las tensiones, que se encuentren tratados, que se encuentren, qué sé yo, mecanismos alternos que permitan que esta furia implacable tal vez que ha demostrado Rusia en los últimos días pues se alivie y esto no pase a mayores. En suma y como reflexión, esa es la mía. La guerra no nos deja nada bueno, solamente destruye. Es mi pensamiento personal, aunque yo sé que hay quienes en algunas ocasiones defienden la idea de la guerra. Para mí el análisis macro es ese, no construye, sino que destruye. Luis Alberto, me gustaría escuchar su reflexión final. Claro, no, muchas gracias y con mucho gusto. Mire, de los que hemos sido militares, pues seguimos siendo militares hasta el día de que nos toque partir del planeta. Aprendemos muy temprano y siempre comunicamos con la misma idea. El que menos quiere la guerra es un militar, es un soldado, que es el que verdaderamente sufre heridas gravísimas y presencia más directamente en el campo de batalla
todo ese horror, toda esa barbarie que usted menciona. Pero la más afectada siempre es la población civil y en especial la población de los más débiles, el que no tiene los recursos para moverse, y en esa población de más débiles siempre hay dos segmentos que terminan más afectados, que son las mujeres, cuyos cuerpos siempre se convierten en trofeo de los De guerra. vencedores, ¿no? Y de los Sí, vencedores, se vuelve, eso vimos toda la tragedia que vivieron las mujeres alemanas después de la Segunda Guerra Mundial con esos soldados soviéticos que tienen una mentalidad salvaje. Y entonces, en ese campo es letal, pero infortunadamente muchas de las transformaciones de la humanidad se han dado como cuando un volcán hace erupción y arrasa y destruye, y luego sobre esa misma tierra volcánica aparecen unos campos muy fértiles para el desarrollo. Parecería que es como una ley natural con la que uno no está de acuerdo, pero ocurre. Vemos también en Australia que ocurren esos incendios forestales tan terribles, mueren miles de especies y viene el cambio de estación y todo se mejora y se pone más bonito la primavera y vuelve y revive. Parecería que eso es como un fenómeno extraño de la naturaleza. Pero además de eso, eh, muchos han dicho que la guerra es la peor estupidez humana y probablemente lo sea. Y resulta que siempre se mira desde el punto de vista militar y no son los militares los que hacen la guerra, son los políticos. Y ahí es donde yo quiero llegar así es. es donde quiero llegar a la reflexión. Es que es increíble que los pueblos, y ya toquemos específicamente entre Colombia, se dejen manipular de una manera tan aterradora, la gente con unos apasionamientos que es gritando y agrediéndose unos con otros y que vamos a votar por Petro porque Petro es El Salvador y el otro no, es la derecha la que salva y entonces que ustedes son uribestias, que ustedes son narcopetristas, que no, y enfrentados y embarcados en lugar de utilizar todo ese potencial que tenemos en sacar el país adelante porque esa polarización no hace daño. Y así es en el mundo, en muchas ocasiones, las guerras se generan por esos personajes ambiciosos como Putin, como que quieren más de lo que, o sea, más de lo que, como dicen los campesinos, más de lo que les cabe en el cajón. Y cuando se mueren no van a llevar nada, pero aspiran a dominar, a controlar, a avasallar a todo el mundo. Y los políticos siempre serán ávidos de poder y de manipulación. Entonces nuestra invitación, nuestra reflexión al final es que a quienes nos están oyendo, pensemos en formar entre todos a nuestros cuadros políticos y exigirles que la política sea lo que tiene que ser, que escojamos al que nos represente en el barrio, el que nos representa en la alcaldía menor, el que nos represente en el municipio, el que nos represente en el departamento y en la nación, pero que sea una construcción que la hacemos entre todos y que sepamos que hacemos parte de esa política. Si eso lo hacemos, seguramente todos esos conflictos y todas esas violencias se disminuyen y podemos construir mejores países y mejores sociedades. De acuerdo, Luis Alberto. Y nada, pues agradecerle mucho, Luis Alberto, de verdad, por estos minutos, por tomarse el tiempo de explicarnos casi que con plastilina el conflicto que está ocurriendo en estos momentos y además poner ese plus, no solamente de su voz como experto en estos temas, sino de su experiencia también y su visión como coronel retirado. De verdad, muchísimas gracias. ¿Qué tal la pasó? No, muy chévere. Sobre todo el tinto que me tomé aquí virtualmente estuvo delicioso. Eso es lo que buscamos acá, que sea un diálogo, que sea una conversación, que sean dos personas tomándose un café a la distancia y dialogando sobre temas. Y a usted, querido oyente, muchísimas gracias una vez más por escuchar este podcast, que estoy seguro le despejó muchas preguntas, muchas dudas alrededor de este tema. Y pues nada, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego. Bueno, señor, con mucho gusto y siempre a sus órdenes. Listo, Luis Alberto, eso era todo. Bueno, señor, entonces ya aquí...